La epístola para el segundo domingo después de la Pascua está tomada de la carta de San Pedro. Carísimos, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él, cuando le maldecían, no maldecía. Cuando le atormentaban, no amenazaba, sino que se entregaba al que le juzgaba injustamente. Él pagó en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero, para que muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por sus llagas fuisteis sanados. Porque erais como ovejas descarriadas, mas ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Y el Evangelio del día de hoy es tomado de San Juan. Dijo Jesús a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas, pero el asalariado y el que no es pastor, que no son suyas las ovejas, ve venir al lobo y las desampara las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y dispersa. El mercenario huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es menester que yo las traiga, y oirán mi voz, y se harán un solo rebaño y un solo pastor. Empezamos con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pedro, ruega por nosotros. Y escuchan mi voz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, Cristo en el Evangelio dice: yo soy el buen pastor. Estas 5 palabras están cargadas de significado, y si queremos saber lo que estas encapsulan, debemos de entender el contexto histórico de la práctica de este oficio en los tiempos y en el lugar en el que Jesús vivía. ¿Qué implicaba ser un pastor de ovejas en Israel? Primero que nada, el pastor guía y cuida a las ovejas. Porque si no saben, la oveja es uno de los animales existentes más tontos, no obstante feos, que carecen de un sentido de dirección. Cuando se separa del rebaño, vaga y vaga, sin saber a dónde va, sin percepción y sin pista alguna de los peligros que le esperan. Por esto necesita un pastor que la guíe y la proteja de otros y de sí misma. En Israel, los pastores tenían una forma particular de cuidar a las crías en las noches frías del invierno. El pastor construía un recinto de palitos de madera donde ponía y encerraba a las ovejas. En el transcurso de la noche, el pastor mismo dormía enfrente, tapando la entrada de este recinto para mantener a sus ovejas a salvo. Digamos que el pastor se convertía en la puerta de su reñil, de las ovejas. Y ya al levantarse en la mañana, las guiaba. Ya en diferencia de otras prácticas de otros lugares, el pastor iba por delante de las ovejas y no por detrás. San Pedro en la epístola enfatiza cómo Jesús, siendo el pastor, da su vida por sus ovejas. Por su crucifixión, Cristo nos enseña a ser buenas ovejas y al mismo tiempo buenos pastores. En su crucifixión Él da testimonio y credibilidad de las palabras de que Él es un buen pastor. Fue en la crucifixión, nos ponemos a pensar, que el momento más frío en el que Él cuidó a sus ovejas, a sus crías,
entregando su vida por nosotros, exponiéndose a los peligros de los lobos y de los asaltantes. Su madero de la cruz forma el recinto de nuestra protección, y Él es quien muere, o por ponerlo en otras palabras, Él es el que duerme enfrente de este recinto constituido de madera para protegernos de la amenaza del enemigo y de nuestra propia torpeza al pecar. Cristo mismo se convierte en la puerta de este recinto, donde ningún mal puede pasar si estamos cubiertos por Él y de su sangre. Nuestro Señor, como pastor, no solo nos protege, sino que también nos llama a escuchar su voz. Y oirán mi voz, dice el Evangelio. El problema es que no sabemos escuchar o discernir. Y la pregunta del millón es, ¿qué dice su voz? Principalmente, Él nos dice, toma tu cruz y sígueme, puesto que las ovejas siguen al pastor a donde quiera que Él va. Y nosotros también debemos de seguir a Cristo, nuestro pastor, a donde Él nos guiare. Esto es lo que Cristo quiere. No es coincidencia que las últimas palabras del último evangelio fueron, tú solo sígueme. ¿Cuál fue el contexto? Vamos a ver. Cristo le dijo a Pedro a dónde iría y la forma en que moriría después de haberle dicho, alimenta a mis ovejas. Pero Pedro, siendo como él es un hombre terco, le dice a nuestro Señor, refiriéndose a San Juan, ¿y este qué? A lo que Jesús le responde, si me place que él se quede hasta mi vuelta, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. No tengamos excusas. Siempre debemos de seguir a Cristo sin importar las circunstancias nuestras o las circunstancias de los demás, del mal enfrente de nosotros, que si tenemos esto, no tenemos lo otro. Tratemos de dejar las quejas atrás y apliquemos estas palabras de Cristo a nuestras propias circunstancias, porque son esas circunstancias por las cuales nos santificaremos y que Jesús ha escogido para nuestra santificación. Jesús te dirá, ¿y tú qué? Tú solo sígueme. Pero, Señor, es que tal vez no hay suficientes misas. Y el Señor dirá, ¿y eso qué? Tú solo sígueme. Pero, Señor, las autoridades de la iglesia están haciendo eso y lo otro. ¿Qué te importa a ti? Tú sígueme. Hemos de seguir al pastor donde Él nos quiera guiar, a pesar de que el camino no sea tan claro. ¿A dónde nos conduce Dios? No lo sabemos, dice Santa Edith Stein. Solo sabemos que nos conduce. Y donde Él está y en donde nos conduce, ese será el camino seguro. Los tiempos ciertamente son de incertidumbre, sin embargo, debemos de poner toda nuestra total confianza en nuestro pastor Cristo. Y yo les garantizo 100% que Cristo no nos abandonará y que no nos equivocaremos al tomar esta elección. Cristo, dice Él mismo, da su vida por sus ovejas y es la puerta de la fortaleza de esta cruz. Mas tenemos que tener el valor de escucharlo y no escuchar a nuestra propia terquedad u orgullo, puesto que como las ovejas perdidas nos alejaremos sin saber
a dónde vamos. Escucha la voz de Dios. Él va delante del rebaño con la cruz. El camino que camina Cristo es también nuestro camino. Y si Él decide llevarnos por lugares oscuros, debemos de acordarnos que Él es nuestro pastor. Y también del Salmo 21, que dice: el Señor es mi pastor. Aunque atraviese un valle de tinieblas, no temeré ningún mal, porque tú vas conmigo. Y Dios los bendiga a todos, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.